Entonces, bueno, pues me presento, que es verdad que os he empezado a pedir y ni me he presentado. Bueno, soy Isabel Orejana, directora de comunicación de Community of Insurance e Insurtech Community Hub. Y bueno, pues ahora os comentaré un poquito también por qué la conexión también con Unicoi y concretamente bueno, pues también Unikemia. Entonces, bueno, pues para mí es un placer, la verdad es que moderar este webinar. Y antes de comenzar, lo que os adelantaba un poquito al principio es que, por favor, utilicéis la herramienta del chat porque nos encantaría que además de haber compartido un poco de dónde estáis conectados, que lo utilizarais para cualquier duda que os surja, cuestión, pues nos la planteéis y luego, pues es decir, cuando de paso también además al finalizar Osvaldo Lorenzo, que es el ponente, director de Unikemia, pueda dar respuesta y si alguna cuestión es un poco más, bueno, técnica, algún tema, pues se quedará pendiente, no os preocupéis que daríamos solución. Igual que si en un momento dado la cuestión nos surge a posteriori, también os comentaremos después un poquito el correo electrónico al que podéis contactar para cualquier duda, cualquier cuestión, que estamos a vuestra disposición. Y bueno, sin más, pues un poquito quiero contextualizar e introducir un poco este webinar y es, bueno, un poco quién está detrás y por qué, ¿no? Este webinar pues lo hemos enmarcado entre una iniciativa que se ha puesto en marcha desde Community of Insurance y Unikemia, que es Unicoi, que lo habréis visto también en la imagen un poco que tenemos proyectada al equipo, y es la Universidad Corporativa de Seguros en Internet para todo el mercado iberoamericano. Como os comentaba, pues, a lo largo del webinar, cualquier duda, nos la podéis compartir en el duda o pregunta en el chat. Y bueno, pues sin más, un poquito pues paso a comentar un poco cuál es el objetivo de este webinar, que al final va a tratar de analizar, bueno, conocer y hablar un poco sobre las competencias digitales clave para el desarrollo del talento en organizaciones del sector asegurador y además vamos a profundizar en los itinerarios de aprendizaje para el desarrollo de competencias digitales clave, pues como puede ser la analítica del dato, ciberseguridad para managers y empleados, venta híbrida para vendedores, corredores, entre otros temas y, bueno, pues así como la importancia del desarrollo de una cultura digital. Además, vamos a aprovechar también este webinar para, como os he adelantado, el tema de esta iniciativa de Unicoi, pues precisamente para explicaros y compartiros información sobre esta plataforma que es Unicoi Learning Experience. Y entonces, ya sin más, pues paso directamente ya un poquito a presentar al ponente, que es Osvaldo Lorenzo, que es profesor, autor y consultor en tecnología, experto en estrategia digital, innovación, procesos de negocio, tanto en sectores industriales como en sectores de servicio. Y actualmente, como os adelantaba, os comentaba antes, director de Unikemia. Además, es profesor en Deusto Business School en España, profesor visitante en Manchester Business School en UK. Anteriormente fue profesor y director académico del máster en Supply Chain y máster en Management del IE Business School en Madrid. Cuenta con MBA por el IES y doctorado por Warwick Business School en Reino Unido. Es experto en procesos, proyectos, medición, desempeño, implantación de tecnología y estrategia digital en empresas del sector de automoción, servicios financieros, administración pública y energía en América Latina y España. Y cuenta con un máster en Business Innovation de Deusto Business School y Cambridge Judge Business School, University of Cambridge, y un MBA en Deusto Business School, experto en ventas B2B. Y actualmente pues, se desempeña como responsable de proyectos de digitalización de ventas en Onura Consulting y es coordinador académico del programa La Nueva Gestión B2B y, como os digo, no solo director de Unikemia, sino también profesor de Unikemia. Entonces, como tal, pues doy paso un poquito a Osvaldo. O sea, bienvenido, Osvaldo, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, Isabel. ¿Puedes escucharme? Sí. Sí. Vale, muy bien. Bueno, pues buenas tardes acá en España, buenos días, buen mediodía allí en América Latina. Es un placer estar con vosotros. Además, seguramente como se han dado cuenta, aunque vivo en España, tengo mis raíces en América Latina, ¿no? Aquellos que se encuentran allí.
y, y bueno, pues muy encantado de estar acá, ¿no? Como decía Isabel, esta presentación se enmarca dentro del lanzamiento de nuestra nueva iniciativa Unicoy Learning Experience, que es la combinación, o es una iniciativa que une esfuerzos, capacidades entre Community of Insurance como experto en la vertical de seguros en Iberoamérica, como Uniquemia, empresa del sector Educational Technology, y experta tanto en temas de plataformas como de competencias digitales, ¿vale? Y en ese sentido, pues, bueno, sé que tenemos un tiempo restringido, voy a ir rápidamente al tema, ¿no? Cuando Isabel me comentaba la posibilidad de hacer este webinar, pues, y también muy ligado a otras exposiciones que hemos tenido en otros ambientes más presenciales, pues siempre traigo a la mesa una de las preguntas o uno de los retos más importantes que tienen todas las empresas, ¿no? No solo en el sector seguros, aunque ahora lo vamos a llevar al sector seguros, que es la brecha digital, ¿no? Y ese desafío determinante para la economía global, porque la brecha digital sigue creciendo a pesar de que hay mucha mayor conciencia del tema. Las estadísticas muestran y los analistas sugieren que no estamos haciendo lo suficiente para cerrarla, ¿no? De tal manera que nos está generando brechas importantes de talento dentro de las organizaciones. Podríamos decir que la tecnología cognitiva, en resumen, estaría impactando en o estaría impactando en el trabajo de diferentes maneras, ¿ok? En primer lugar, podríamos hablar de que las nuevas tecnologías impactan algunos trabajos desde la perspectiva de que serán reemplazados por la automatización. Ahora vamos a ver algún ejemplo en seguros o algunos casos de seguros. Otras tecnologías están ayudando, perdonar, a que, me van a perdonar, pero ando un poquito con alergia acá, es época primaveral, así que les pido un poquito de comprensión y gracias, ¿no? Pero bueno, el segundo punto es que estas tecnologías también en algunos otros trabajos estarían aumentando las capacidades del trabajador. De hecho, hay un término que se usa muchísimo en la literatura y también a nivel de consultoría, que es el trabajador aumentado o el augmented worker, ¿no? Y esto lo estamos viendo en todos los sectores, es decir, que hay una tecnología, en resumen, ¿no? Unas tecnologías, como el punto uno sugiere, que estarían sustituyendo a través de la automatización al empleado o al colaborador, otras tecnologías que estarían aumentando las capacidades del empleado colaborador. Y hay un tercer grupo de tecnologías, un tercer grupo de puestos de trabajo que las tecnologías ni los sustituyen ni los aumentan, sino que necesitan nuevos perfiles. Y aquí podríamos hablar, entre otros, de la ciberseguridad o los científicos de datos, ¿no? Que son unos perfiles recientes, entre comillas, dentro del mercado laboral, ¿vale? Si conectamos este reto que tenemos en las organizaciones con el sector seguro, aquí traigo una diapositiva de un estudio de McKinsey, ¿no? Y sugiere que en el sector asegurador, como pueden ver, ¿no? Dice que la automatización cambiará la mezcla de habilidades o competencias requeridas para roles claves en seguros, ¿no? Bueno, vemos aquí diferentes roles, ¿no? Vemos que call center, siniestros, que es claims y finanzas, aparecen con este azul más fluorescente, por llamarlo de alguna manera, con un 50% de impacto en esos roles desde el punto de vista de la automatización. En el caso de siniestros, por dar un ejemplo, ¿no? Podríamos comentar que la automatización está teniendo una aplicabilidad muy clara en temas, por ejemplo, de el seguimiento y la detección del fraude, ¿no? Del fraude en el siniestro. Algunas cifras que se manejan precisamente desde Community of Insurance sugieren que en el sector asegurador, tenemos un 6% del total de primas, un 6% del total de primas que se suscriben eh, terminan, ¿no? Terminan siendo o entrando en fraude, ¿no? Entonces, ese porcentaje tan alto de fraude para el total de primas suscritas es realmente aterrador, ¿no? O al menos significativo para dedicarle tecnología y esfuerzos e inversión a tratar de reducirlo. Y la automatización, en particular la inteligencia artificial, está jugando un papel importante en la construcción de algoritmos que permitan reducir el fraude en el seguro, ¿vale? Otro ejemplo de automatización también en siniestros podría estar asociado al uso de chatbots para entregar respuestas y envíos automáticos o mensajes automáticos a los clientes, ¿no? En base a los diferentes momentos en el ciclo de la gestión del siniestro,
que permitan una interacción entre el cliente y la empresa aseguradora. En este sentido, incluso una comunicación al menos de ciertos hitos o puntos importantes en el proceso que se está gestionando del siniestro, ¿sí? Dos ejemplos, ¿no? Uno, de hecho, quizás el del chatbot se puede conectar entre call center y siniestro, ¿sí? Y en las aplicaciones de IA para la reducción del fraude en el sector. Son dos ejemplos muy directos, muy gráficos de este primer impacto, ¿no? Es decir, hay una serie de trabajos o de empleos, de puestos de trabajo que se están viendo afectados en cuanto a su automatización, ¿sí? El segundo ejemplo era la posibilidad de que algunos puestos de trabajo se vieran aumentados en sus capacidades, ¿no? Y hablamos del trabajador aumentado o el augmented worker. Y aquí hay muchos ejemplos, ¿no? Aquí colocó uno de este blog que menciona, ¿no? En Operit el uso de realidad aumentada para los siniestros en seguros y que facilita o mejora de manera rápida la investigación y el establecimiento de esos siniestros, ¿sí? En España tenemos el ejemplo de Vedeo también, y también muy relacionado al entorno de Community of Insurance, en el cual Vedeo, como suena BDEO, ¿no? Es una empresa que ha desarrollado una inteligencia artificial. Aquí vemos una combinación también de inteligencia artificial, automatización a través de Machine Learning con realidad virtual y realidad aumentada, sobre todo realidad aumentada, en la cual eh, la empresa hace un análisis de imágenes, ¿no? Es decir, y esto es una parte interesante porque la realidad aumentada entonces permitiría al trabajador, en este caso el mismo usuario, ¿no? El usuario junto con el empleado siniestro, pues subir imágenes del siniestro, imágenes que la inteligencia artificial puede procesar muchísimo, mientras más número de imágenes mejor, para que pudiese estimar cuál es el coste de ese siniestro, ¿no? De ese accidente, y ese coste, pues, ser muy preciso en su cálculo para poder entonces comenzar el procesamiento de ese siniestro, ¿sí? Es verdad que aquí, ¿no? Y conociendo la experiencia de Vedeo y de estas empresas que están trabajando en la realidad aumentada el análisis de imágenes en los procesos de siniestro, hay un reto fundamental y es reducir las desviaciones de los cálculos de costes en relación a las imágenes. Es decir, mientras más certeza o menos variabilidad exista entre la aproximación del presupuesto o la estimación del coste de ese siniestro con relación a las imágenes, pues desde el punto de vista del coste real, pues mm, más fiabilidad vamos a tener de este proceso, ¿sí? Y esto es un proceso iterativo que también es interesante, lo voy a retomar después porque las competencias digitales en el sector seguro y en general en cualquier sector, aunque aquí estamos hablando del sector seguro, tienen mucho que ver con también desarrollar la capacidad de experimentación, de innovación, de ir iterando, ¿sí? En esa iteración ir aprendiendo y ir reduciendo las diferencias que existan con lo que me demanda el mercado o el cliente, ¿no? Y entonces, este sería el tercer ejemplo, el segundo ejemplo. Y el tercer ejemplo, dentro de eso que decíamos que, de nuevo, vuelvo al punto original, es decir, algunas tecnologías están automatizando puestos de trabajo, otras tecnologías están aumentando las capacidades de los puestos de trabajo y del humano, y otras tecnologías están necesitando humanos con nuevas capacidades, ¿no? Básicamente, ¿no? Y uno de esos casos es la ciberseguridad. Para el 2025 se espera que los negocios pierdan 9.8 trillones debido al cibercrimen. Y esto es muy importante comentarlo porque aquí vemos dos elementos importantes, ¿no? Y tanto en la iniciativa de Unicoy Learning Experience, tanto Unikemia como Community of Insurance lo venimos trabajando, ¿no? Con clientes, ¿no? Por un lado, el desarrollo de habilidades, o sea, necesitamos capacidades técnicas, ¿no? Y en ese sentido hay un déficit de expertos en ciberseguridad, pero por otro lado necesitamos trabajar la sensibilización o la concienciación de los empleados y los colaboradores en los procesos de ciberseguridad, ¿no? Al final, los ciberatacantes o los hackers eh, atacan a las empresas por los puntos más débiles y en muchos de los estudios estamos viendo que uno de los puntos más débiles en las organizaciones es el empleado, es el humano, ¿no? Es decir, y construir un firewall humano, es decir, proteger a la empresa a través de sensibilizar y concienciar a los humanos, a los empleados, a los colaboradores, en qué medidas tienen que hacer, qué nuevos comportamientos tienen que asumir para reducir los ataques, es otro elemento fundamental de competencias digitales, ¿sí? Aquí, bueno, podría contarles muchas anécdotas de formaciones, ¿no? Que hemos estado desarrollando
tanto de autoaprendizaje como también con talleres con ejercicios, ¿no? Por ejemplo, de phishing, que permiten a las empresas construir no solamente las capacidades desde el punto de vista de conocimiento, sino también en la práctica, ¿no? Y esto es otro punto interesante porque es importante a la hora de desarrollar una competencia que combinemos la teoría con la práctica, ¿no? Y hacer ejercicio de puesta en práctica, por ejemplo, ataques de phishing simulado, es una de las cosas que se recomienda y que en particular nosotros estamos usando a la hora de desarrollar estas capacidades, ¿vale? Bueno, sí me escuchan, ¿no, Isabel? Estoy aquí por validar este... Sí, sí, perfectamente. No te preocupes que si yo notara que se pierde la señal en algún momento o algo, pues te avisa. Vale, estupendo. Gracias. Gracias a vosotros. En este sentido, pues en un mercado laboral que va a estar más automatizado, más digital y más dinámico, todos los ciudadanos, todos los empleados, todos los colaboradores necesitamos desarrollar una serie de habilidades fundamentales, ¿no? Entonces podemos hablar de unas habilidades fundacionales, ¿no? Porque, bueno, ahora vamos a comentar algunas competencias que son claves, pero varios estudios, ¿no? De diferentes consultoras y proveedores tecnológicos sugieren que hay tres habilidades fundacionales cuando hablamos de el desarrollo de nuevas habilidades dentro de este nuevo entorno acelerado exponencial. El primero de ellos es operar en un entorno digital. Es decir, necesitamos conocer y comprender las nuevas tecnologías y los cambios de comportamiento de los clientes. Y esto es importante desarrollarlo en todos los empleados, colaboradores de la organización. Es decir, necesito que si yo estoy en siniestro, si estoy en suscripción, si yo estoy en call center, si yo estoy en atención al cliente, donde esté en ventas, yo sea capaz como empleado, colaborador, de saber cómo la tecnología está impactando en mi área de negocio, de saber cómo la tecnología puede agregar valor a mi área de negocio, a mi puesto de trabajo, ¿ok? Y de saber también cómo la tecnología va a impactarme a mí en lo personal, porque voy a necesitar entonces desarrollar nuevas habilidades. Entonces, operar en un entorno digital es considerada una habilidad fundacional clave, ¿ok? Para cualquier persona. El segundo es que si muchas de las cosas van a ser automatizadas, ¿no? Y las habilidades, tanto las tareas físicas, digamos, como las habilidades cognitivas básicas, ¿no? Sumar, por ejemplo, ¿no? Como habilidad cognitiva básica, van a estar automatizadas, pues entonces otra habilidad clave para los humanos es desarrollar más valor agregado que lo que puede entregar un sistema automatizado o una máquina inteligente. Entonces, si las máquinas son las que van a sumar, si las máquinas son las que van a identificar los patrones de comportamiento, porque son mejores que nosotros en eso, pues entonces nosotros tenemos que ir a unas habilidades cognitivas superiores. Por ejemplo, tendremos que aplicar creatividad, tendremos que tomar decisiones complejas, tendremos que manejarnos en entornos más complejos, más ambiguos, entre otras cosas, ¿no? Esas habilidades cognitivas superiores son fundamentales y es fundamental que las desarrollemos, ¿ok? El pensamiento crítico, entre otras. ¿Por qué? Porque las máquinas van a asumir las habilidades cognitivas básicas, ¿vale? Y la tercera habilidad fundacional clave es la adaptación continua. Es decir, en este entorno en el que que nos estamos manejando, en el que estamos surfeando, navegando, tenemos que tener una capacidad de adaptación continua a las nuevas formas de trabajo y los nuevos tipos de trabajo. Y esto es quizás uno de los retos más relevantes. De hecho, algunos estudios, bueno, no lo tengo acá exactamente, ¿no? Pero sugieren que algunos estudios sugieren que las habilidades en este entorno acelerado, exponencial, las habilidades que adquirimos hoy tienen un periodo de caducidad de 2 a 3 años. Si eso es así, tendríamos que estar actualizando nuestras habilidades y competencias cada 2 a 3 años. Eso es hace 20 o 30 años, por ejemplo, cuando yo hice mi MBA o mi Master in Business Administration, no me imaginaba hace 30 años que yo iba a tener que estarme actualizando continuamente, ¿no? Yo pensé que hace 30 años, pues iba a ser la última vez que iba a estudiar, ¿no? Entonces esto es muy importante porque implica un cambio de actitud, de comportamiento de la gente, entender que este es el día a día, es cambiar continuamente. Y esto es fácil decirlo, pero no es fácil dominarlo, ¿no? Es decir, no es fácil adoptarlo. Y aquí vemos algunas otras cifras, también otro estudio de McKinsey, ¿no? Que mencionaba precisamente esto, ¿no? Si la automatización se va a incrementar la necesidad por habilidades cognitivas superiores y sociales también, ¿no? Y le he dado mucha importancia en la transparencia o diapositiva anterior a las habilidades cognitivas superiores, pero también en un entorno tan complejo, ambiguo, acelerado, tecnológico, exponencial, los nombres que le queramos dar, Bani, VUCA, todos estos nombres que conocemos, lo que sugieren muchos analistas es que además de las competencias digitales vamos a necesitar habilidades emocionales, es decir, vamos a necesitar más inteligencia emocional. Vamos a necesitar mejor gestión del estrés, vamos a necesitar
mejor capacidades o competencias de interrelación social, ¿ok? Y van a ser fundamentales, porque si no, bueno, pues podemos entrar, y esto quizás se sale del webinar o del objetivo del webinar, pero sí, también es verdad que hay una preocupación seria a que este entorno tan acelerado nos está transformando como seres humanos, en unos seres humanos más máquinas, más automáticos, más acelerados, más impacientes, ¿no? Hay diferentes adjetivos y nos está generando ciertas distorsiones, eh, digamos, mentales, ¿no? Mentales o cognitivas, digamos, ¿no? Es decir, en ese sentido, el equilibrio mental, el equilibrio emocional, el equilibrio social es considerado por muchos autores y analistas como habilidades claves y fundamentales en este entorno actual y más aún en el entorno que viene. Bueno, ¿cuáles son competencias y habilidades más demandadas? Voy a irme a lo general, ¿no? Porque vamos a ver luego que en seguros está muy similar a esto, pero en varios estudios, me gusta usar Wiley porque es bastante neutro, es una de las editoriales más y publisher más importantes del mundo, sugiere en su estudio que las soft skills más demandadas por las empresas son resolución de problemas, gestión del tiempo y adaptación al cambio. Fíjense que volvemos a la adaptación al cambio. La gestión del tiempo pasa o está siendo una prioridad fundamental debido, entre otras cosas, a lo mismo, ¿no? Es decir, tenemos un tal bombardeo de información, un tal bombardeo de distracción, ¿sí? Entre otras cosas, y una cantidad de oportunidades que se nos abren continuamente con las nuevas tecnologías y el nuevo entorno, que nos está haciendo muy difícil gestionar el tiempo. Y eso además nos está ocasionando, unido al trabajo híbrido, ¿sí? O el trabajo remoto, nos está ocasionando que la frontera entre la vida personal y la vida del trabajo se diluya, ¿no? Y todo esto está siendo observado por las empresas y también por la sociedad, de tal manera que es una demanda clave la capacidad de gestionar el tiempo, la capacidad de priorizar, ¿ok? Y obviamente la resolución de problemas, sobre todo volvemos a los elementos de las habilidades superiores o cognitivas superiores, y más allá de tener la posibilidad de sumar, restar o hacer eh, tratar de identificar modelos, vamos a necesitar ir a elementos superiores, vamos a solucionar problemas complejos, vamos a tener que trabajar en equipo, vamos a tener que trabajar, hacer brainstorming, vamos a tener que lidiar con conflictos, etcétera. Y dentro de las habilidades duras o hard skills más demandadas, tenemos análisis de datos, y aquí fíjate que esto es bien interesante porque no solamente se refiere a la necesidad de tener más científicos de datos, sino también nosotros en nuestro puesto de trabajo, de nuevo, si yo estoy en siniestro, si yo estoy en call center, si yo estoy en ventas, si yo estoy en fraude, donde esté, ¿no? Eh, es imperativo que tenga capacidad de analizar datos. Y esa capacidad de analizar datos nos lleva a la necesidad de usar herramientas. Una de las cosas que estamos observando es que las empresas están haciendo foco también en desarrollar estas capacidades asociadas a herramientas específicas, y sin mencionar tecnologías para no hacer publicidad gratuita, ¿sí? Pero cada empresa pues tiene su suite, ¿no? Entonces, bueno, pues se está dedicando mucha inversión también a desarrollar capacidades de usar esa suite o esas tecnologías específicas en las que cada empresa ha invertido, ¿vale? Y comunicación digital es fundamental, no solamente desde el punto de vista de la comunicación como siempre la hemos conocido, sino también desde el punto de vista de la posibilidad de usar los medios digitales, ¿sí? Y hoy en día estamos muy omnicanal, ¿no? Es decir, estamos simultáneamente en este webinar, estamos en un chat de Slack o de WhatsApp, o estamos simultáneamente en un foro de discusión, ¿sí? O estamos en meetings, entonces la comunicación a través de diferentes medios y la capacidad de persuadir, de comunicar usando diferentes medios es también otra de las más demandadas. Y finalmente, y esto es bien interesante porque también nosotros lo estamos viviendo en primera persona, estamos teniendo mucha demanda de desarrollo de habilidades en gestión de proyectos. Y no estamos aquí hablando de desarrollar habilidades de gestión de proyectos para hacer un puente, ¿no? O para hacer un gran rascacielos. No estamos haciendo habilidades, estamos hablando de habilidades de gestión de proyectos para gestionar mis proyectos pequeños, mis proyectos en equipo, para lanzar una campaña de marketing o para lanzar o para implementar una tecnología, ¿sí? O para lanzar un proyecto de sostenibilidad, ¿no? Cualquier proyecto en el que me encuentre una organización o cualquier conjunto de tareas que esté limitado en el tiempo, que tenga un objetivo específico, que reúne una serie de personas, podríamos considerarlo un proyecto, ¿no? Y la gestión de proyectos se está convirtiendo en una habilidad fundamental para incrementar la agilidad de ejecución en un entorno muy acelerado o muy exponencial, ¿ok? De tal manera que estos son algunos ejemplos. Cuando esto lo llevamos también a los elementos culturales, aquí vemos algunos elementos bien interesantes, porque eh, hablamos de que
según varios estudios, ¿no? Aquí traemos este también de McKinsey, ¿no? Los aseguradores parece que se están quedando atrasados, ¿no? Lag behind otras empresas con relación a otros sectores en elementos o características culturales que facilitan la madurez digital, ¿no? Y esto es bien interesante, vemos aquí arriba, en promedio, la línea negra es seguros, la línea azul clara es servicio financiero y la línea azul fluorescente es los líderes digitales, ¿no? Empresas que son líderes desde el punto de vista digital. Y es bien interesante ver qué características culturales se están comparando aquí, ¿no? Se habla de apetito al riesgo, obviamente el sector asegurador es conservador, tiene todo el sentido que esté de último allí, ¿sí? Pero sin embargo aquí hablamos también de apetito al riesgo desde el punto de vista de innovación, apetito al riesgo desde el punto de vista de la capacidad que puedan tener los empleados, los colaboradores, los partners, para desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, implementar nuevas tecnologías para mejorar prácticas, ¿no? Como las que mencionábamos antes en siniestros, ¿sí? Entonces, el apetito al riesgo es fundamental para la innovación. En segundo lugar, la velocidad y la agilidad. Y aquí hablamos de agilidad, podemos verlo desde una perspectiva de software, pero también podemos verlo desde una perspectiva de organización. Es decir, qué tan rápidos somos para cambiar nuestros modelos de negocio, para cambiar nuestros procesos y para implementar una tecnología de realidad aumentada para siniestros que mencionábamos antes, ¿no? ¿Okay? Eh, la tercera característica cultural para esta madurez digital, según este estudio, es test y learning, ¿no? Es decir, el probar y aprender. Esto está muy relacionado con la innovación. Y la innovación implica la necesidad de estar desarrollando prototipos, estar desarrollando pruebas, esas pruebas, probarlas en el mercado, aprender del feedback del cliente y hacer pivote, es decir, cambio, esta idea no funciona, hago un cambio de mi idea o hago un ajuste menor de mi idea, o si la idea ha sido aceptada, persevero y sigo hacia adelante, ¿no? Entonces, estos ciclos de prueba, ensayo, ensayo-error, ensayo-aprendizaje, que nos permita ir probando diferentes ideas e innovaciones, es fundamental como parte de los elementos culturales que facilitan la madurez digital. El cuarto elemento es la colaboración interna. Eh, y esto es bien importante porque incluso yo en lo personal creo que agregaría también la colaboración externa. Si ustedes observan todos los nuevos modelos de negocio o los modelos de negocios que se han creado nuevos desde los últimos 20 años, empezando por Apple con el iOS y el Apple Store, es un ecosistema de colaboradores. Es decir, Apple Store no podría funcionar sin los desarrolladores de app, ¿no? Pero si nos vamos a cualquier entorno exitoso hoy en día, vamos a conseguir que la colaboración, la creación de ecosistemas que permitan construir innovaciones más rápidamente, y lo cual significa que tenemos que colaborar a través de todos los departamentos de empresa o con otras empresas, pasa a ser un rol fundamental. La aceleración, la agilidad, la velocidad para implementar cosas pasa por la colaboración. Esto es bien importante desde mi punto de vista en lo personal, lo he vivido en mi propia carrera profesional en los últimos 10 años y he vivido en primera persona cómo la colaboración con terceros, esto es un ejemplo muy importante, ¿no? Es decir, lo que estamos viviendo hoy, Community of Insurance Unicamia colaborando, han estado lanzando una serie de iniciativas que seguramente si se hubiesen intentado hacer de manera independiente o no hubiesen ocurrido mucho más lenta. De tal manera que les invito a reflexionar sobre esto porque esto también implica un cambio cultural para nosotros, porque la colaboración implica, entre otras cosas, pues mejor negociación, mejor ceder en cosas, ser menos individualista, etcétera, etcétera, ¿no? Y el otro elemento es la orientación externa, ¿no? Hacia el exterior, que me va a ayudar sobre todo también, por ejemplo, a la innovación abierta, a la colaboración con externos, ¿ok? Bueno, podríamos estar un rato más aquí, pero relacionado con todos estos elementos, me gusta siempre conectarlo con esta diapositiva, que es una de mis preferidas, lo uso en casi todas mis presentaciones, porque lo que trato de reflejar aquí es que la línea roja, el crecimiento de la tecnología es exponencial y nuestra capacidad de cambio, el cambio organizacional que está en la línea gris, azul y verde, es lineal. Es imposible que la línea gris, azul o verde alcancen la roja. Lo que es relevante aquí es que nuestra capacidad de cambio sea mejor y mayor que la de nuestro competidor. Y esto aplica tanto para la empresa como para el individuo, como para los países, ¿ok? De tal manera que la pregunta clave que tenemos que hacernos es, ¿en qué medida yo siendo A, la letra A aquí, la línea azul, tengo una tasa de cambio, un ratio de cambio mayor que la línea verde B o menor que la línea gris? Y eso va a afectar mi capacidad de supervivencia en el tiempo, ¿ok? Bueno,
Aquí entonces una reflexión muy relacionada con esta, ¿no? Lo decía Jeff Bezos, en la era actual de volatilidad no hay otro camino que reinventarse. La única ventaja sostenible que tiene sobre los demás es la agilidad, porque nada más, nada es sostenible, ¿ok? Todo lo demás, todo puede ser copiado, ¿no? Alguien lo replicará, ¿no? Entonces, en ese sentido, no olvidar esta parte, le hago mucho énfasis, pero como pueden ver, una de las habilidades clave fundacionales es la capacidad de adaptación continua. Luego vuelve a surgir en los elementos culturales de esta comparativa entre sectores, ¿no? El apetito al riesgo que implica capacidad de cambio, la velocidad o la agilidad para cambiar implica otra vez capacidad de cambio, etcétera, ¿no? Bueno, esta es la diapositiva que les mencionaba anteriormente, ¿no? La tenía, pensé que la tenía antes. ¿Cuál estimaría que es la duración media de uso de una habilidad, ¿no? Y como podemos ver aquí, pues varios estudios sugieren que entre 1 a 2 años, o entre 3 y 4 años, por eso he puesto en promedio 2 años, ¿no? Entre 2 y 3 años es la mayoría, lo que es el tiempo o la caducidad de una habilidad o competencia nueva que adquirimos, ¿no? Y esto nos mete en un reto monumental, ¿no? Tanto como personas como sociedad. Bueno, Isabel, estás allí, ¿verdad? Sí, estamos. Vale. Sí, aquí estamos, sí, sí, ¿Me no te escuchas, no? preocupes. Sí, sí, escucha, sí, vale, perfecto. Yo aquí me meto en mi rollo y voy ahí a toda pastilla, pero bueno, voy a irme a la otra parte que tú comentabas y luego pasamos a las preguntas, ¿no? Pero que es, bueno, ¿cuál es la propuesta de valor de Unicoy ante estos retos, ¿no? Y en primer lugar, hemos desarrollado dos conjuntos de habilidades, una propuesta de valor con dos conjuntos de habilidades, habilidades para la digitalización en seguros y habilidades para el puesto de trabajo del futuro. ¿Ok? En las habilidades para la transformación y digitalización del seguro, estamos trabajando con tres itinerarios de aprendizaje. Las competencias digitales en seguro específicas, con ejemplos, con casos en el seguro, ¿sí? Aquí trabajamos elementos culturales, elementos de habilidades de análisis del dato, habilidades de conocimiento del entorno digital, habilidades de innovación, entre otros. ¿Ok? Entonces tenemos allí una serie de itinerarios alrededor de esta ruta macro que hemos llamado competencias digitales en seguro. De hecho, son una serie de itinerarios en autoaprendizaje, ¿vale? Luego Isabel seguramente nos va a dejar más información de dónde pueden pedir más información, ¿no? Venta híbrida en seguro, y esto es bien interesante porque en un entorno en el cual después de la pandemia nos hemos movido a trabajos, a combinar mejor el trabajo remoto con el trabajo presencial, es muy importante para los vendedores, los corredores, ¿no? En el sector seguro, desarrollar habilidades para gestionar los dos canales, es decir, o vivir en los dos canales, hacer la venta híbrida, es decir, combinar las fortalezas y las bondades de lo online y las fortalezas y habilidades de lo presencial, ¿ok? Es un curso fantástico, también está en formato de autoaprendizaje, en itinerarios bastante compactos para las empresas, ¿sí? Y el tercero que le hemos dado prioridad es ciberseguridad, sobre todo la parte de concienciación a los empleados, ¿sí? Es decir, cómo desarrollar habilidades, o qué habilidades tenemos que desarrollar y qué ejercicios tenemos que aplicar y prácticas, puestas en práctica, tenemos que aplicar a los empleados y colaboradores para desarrollar ese firewall humano, para evitar que un phishing me genere un problema, ¿no? Un ransomware, que un virus me afecte la operación, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que aquí también tenemos unos itinerarios de autoaprendizaje y en todos estos itinerarios de autoaprendizaje contamos además con la posibilidad de ofrecer eh, masterclasses y ejercicios de puesta en práctica dependiendo del alcance que las organizaciones quieran darle, ¿no? Y dentro de este set, de este conjunto de habilidades para la digitalización seguro, tenemos otras tres habilidades que también estamos ofreciendo: gestión de proyectos, productividad de la oficina, esto depende de la suite que estemos usando, y inteligencia artificial y analítica de datos, ¿sí? En este caso en particular, hemos venido trabajando con diferentes herramientas, algunas más de open source como Nine o más específicas como Power BI, para desarrollar habilidades de analítica de datos en la práctica, ¿sí? Esto es una cosa interesante, vuelvo al punto original, ¿no? Nos interesa la teoría como la práctica, ¿no? La unión de las dos construye unos itinerarios de aprendizaje mucho más potentes, ¿sí? Y el segundo grupo o paraguas de habilidades es las habilidades para el puesto del trabajo del futuro. Las voy a mencionar rápidamente, pero aquí tenemos muchísima más información si lo desearan.
bueno, qué habilidades necesitamos desarrollar y qué itinerarios podemos ofrecer para desarrollar habilidades cognitivas superiores, ¿no? Por ejemplo, pensamiento creativo, toma de decisiones complejas, creatividad, etcétera, ¿sí? Interpersonales, ¿no? La gestión de trabajo en equipo, entre otras, ¿sí? Eh, comunicación, autoliderazgo. Mencionábamos la importancia de la inteligencia emocional, de conocernos a nosotros mismos para ser capaces de desarrollar todo lo que hay que hacer. Y competencias digitales que aglutina un poco lo que he comentado anteriormente, ¿no? Bueno, dicho esto, también comentarles que uno de los elementos que nosotros creemos desde Unicoy, que es fundamental para cerrar esta brecha digital, es que las empresas no lo pueden hacer solas. Mencionaba el ejemplo de Apple y mencionaba otros ejemplos, ¿no? Y mencionaba el propio ejemplo nuestro, ¿no? De Community of Insurance en Kenia. De manera que lo que nosotros queremos también ofrecer es que navegar este desafío, y ofrecerla como idea, pero también como servicio, pero al menos la idea, que es la que estamos vendiendo hoy, es que vemos en las estadísticas que casi la mitad de los empleadores de las empresas se asocian con universidades y otras organizaciones externas para adaptar sus habilidades o readecuación de los planes de estudio a sus necesidades laborales. Y un 25% adicional formó una de estas alianzas en los últimos 3 años. Esto es bien interesante porque básicamente viene a reforzar lo que hemos hablado antes. Es decir, si usted quiere acelerar, si usted quiere innovar más rápido, si usted quiere garantizar que se actualizan más rápidamente las habilidades, es importante que colaboremos, ¿no? Y en esa colaboración hay mecanismos de colaboración con terceros, ¿no? Universidades, entidades como la nuestra, ¿no? Unicoy. Nosotros en particular ofrecemos el servicio de School as a Service o universidad corporativa en Internet, ¿ok? Y otro elemento fundamental que vemos crítico para las empresas acelerar todo este proceso es implicar o introducir inteligencia artificial dentro de los procesos de formación. Unicoy ha hecho una alianza con un proveedor tecnológico en inteligencia artificial semántica y esta alianza nos ha permitido desarrollar una plataforma que ahora mismo ya la estamos implementando, la hemos desplegado en 3 fases, Learning Experience Platform, una plataforma donde se estructuran los contenidos, los itinerarios, una plataforma que permite desarrollar comunidades de aprendizaje y de conocimiento y que a su vez permite usar grafos de conocimiento, que es la última fase, para integrar y consolidar eh, los diferentes contenidos que pudieran estar tanto dentro de la plataforma como las discusiones o conversaciones que estén pasando en la comunidad, como contenidos que están fuera y que hemos filtrado previamente, ¿no? Y en ese sentido, pues conectar todos esos contenidos y personalizar la entrega de contenidos al usuario en base a sus intereses, básicamente. De tal manera que esta tecnología de grafos de conocimiento, que si hay algún interés podríamos presentárselo en más detalle, pues permite crear un entorno que combina aprendizaje formal, itinerarios específicos, aprendizaje informal, comunidades de conocimiento y de creación entre los empleados y otros partners, y fuentes externas que se están actualizando rápidamente, ¿no? O si a usted le interesa TED o le interesa alguna fuente externa en el sector seguro, ¿no? Por ejemplo, en nuestros amigos, ¿no? Nuestros aliados Community of Insurance tiene muchas fuentes genera mucho conocimiento a través de sus propias fuentes. Bueno, pudiéramos conectar todo eso, aprendizaje formal, informal, fuentes externas para crear un entorno muy potente, ¿ok? Un espacio de concentración, conversación y aprendizaje, combinando el aprendizaje formal, informal y fuentes externas, ¿ok? Bueno, esta es otra manera de reflejarlo en esta diapositiva, es decir, en el fondo, nuestra perspectiva, ¿no? Nuestra idea, pero también nuestro servicio está empujándonos a creer que necesitamos inteligencia artificial para conectar, contextualizar, interrelacionar rutas de aprendizaje con contenido especializado, que es lo que hemos comentado antes, comunidades de aprendizaje, contenidos en formato de aprendizaje a la medida de la empresa también, y bancos de contenidos externos preseleccionados. Bueno, no me gustaría terminar sin invitarles también a otra de las actividades que estamos haciendo es desarrollar cursos en abierto con clases en vivo con profesores expertos y tenemos una que empieza el 22 de mayo liderando la transformación digital en el seguro de la estrategia de la práctica, dirigido a managers, a jefes de proyectos, a directivos que deseen desarrollar práctica, competencias para liderar estos procesos de transformación. ¿Ok? Les invitamos a conocer más información de ello en nuestra web. Y también invitarles, bueno, esto quizás te estoy quitando a lo mejor cosas que
que le tocaba más a Isabel, pero bueno, yo me adelanto. No, no te preocupes, porque al Invitarle, contrario, o sea, si no sí, lo... sí, Está bien porque estaba yo pendiente, digo, para luego decir, pues igual que se invita al sí, programa, se invita al webinar, totalmente. efectivamente, Totalmente. del próximo jueves. Esto es otra de las cosas que estamos haciendo de manera conjunta, Isabel, y es desarrollar contenidos o oportunidades de aprendizaje gratuito como el que hemos tenido hoy, pero también el próximo 4 de mayo, Gilbert Berna y Oscar Paz estarán hablando de acelerar la transformación digital en el seguro a través de ecosistemas, ¿no? De colaboración, como hemos comentado ahora, así que también les invitamos a participar en esa actividad. Bueno, yo voy a dejar de compartir pantalla, darles las gracias tanto a Isabel, a Patricia, como a todos ustedes primero por invitarme, segundo bueno, pues escucharme en estos 45 minutos. Quedo a vuestra disposición, Isabel. Gracias. Gracias, Osvaldo. Pues bueno, sin más, damos paso al tema de preguntas, a lo que es el apartado un poco de preguntas. Está un poco pendiente del chat, entonces no sé, que eso también es siempre muy buena señal, Osvaldo, cuando a lo mejor de primeras no mandan ninguna pregunta, es que ha quedado todo muy, muy claro. Eso espero. Pero siempre es Pero bueno una sí que, pregunta. claro, pero no, desde luego, sobre todo porque, como todos así, que lo que queremos sobre todo es que, nunca mejor dicho, o sea, que nadie se quede con ninguna duda, que realmente puedan consultar o preguntar, aprovechando un poquito que hemos ¿no? Pues, puesto en marcha este webinar. Pero sí que Patricia también, del equipo Unicoy, ha compartido también en el chat lo que es en la dirección de Unicoy, o sea, de lo que es la web. Y entonces ahí un poquito tenéis toda la información de los cursos, de los programas, que también nos estaba comentando Osvaldo. Y yo, si no, pues también incluso a través ahora del chat, también puedo dejaros mi propio correo electrónico para si tenéis cualquier consulta. Y os dejo ahora el correo electrónico, pero si queréis consultar algo, pues os dejo un minuto para que nos podáis mandar esa pregunta. Ah, vale, perfecto. Ya ha dejado también Patricia en los emails de contacto para que podáis directamente. Ah, mira, pues nos acaban justamente estábamos un poco matizando y sobre todo dejándoos pues la información que creo que es muy importante para que podáis contactar con nosotros, nos comparten con nosotros una pregunta, nos la lanza Nelson Pineda desde Honduras, que es verdad que antes no lo había comentado, que empezaba a nombrar a distintos países y no había comentado, pero bueno, me preguntaba por qué McKinsey muestra tan poca automatización en ventas, mucho menos que en otras áreas, suponiendo que hay mucha tecnología que se ayuda a que estas tareas se automaticen. Y bueno, gracias por la pregunta, ¿no? A ver, yo creo que, bueno, primero quizás valga la pena comentar que ventas es bastante amplio, ¿no? Es decir, porque podríamos pensar en el funnel completo, ¿sí? Y decir, bueno, pues yo tengo que atraer gente, ¿no? O tengo que atraer al cliente, pero también luego, ¿no? Un poco ustedes que seguramente saben más que yo de venta, pues esa gestión del funnel es muy amplia, ¿no? Quizá valdría la pena meterse internamente a ver qué partes de ese funnel está McKinsey considerando. Pero en esa misma diapositiva, como recordarás, estaban los call centers. Podemos decir, hombre, pero un call center entra de cierta manera en ventas, ¿no? Es decir, y ahí sí había un porcentaje alto, ¿no? Si no recuerdo mal, era un 50 o 55% ¿no? O también en el caso de seguros, el cierre de la venta termina, ¿no? Corregirme si me equivoco, bueno, en suscribir la póliza, ¿no? En cerrar el contrato, etcétera. Ahí también aparecía un porcentaje alto, creo que era menor, ¿no? A lo mejor estábamos hablando de un 30, 40%, ¿sí? Y sí es verdad, como tú mencionas, que en ventas aparecía, no recuerdo si era un 10, un 15%, pero en cualquier caso, si mi memoria no falla, también podemos ponerle la lámina otra vez, hablaba o hacía mención a la gestión de agentes o la gestión de ventas, ¿no? Quizás allí podría valer la pena meterse más en el reporte de McKinsey a detalle, pero quizás allí le estaban dando más fuerza a la necesidad de, de gestión, ¿no? Es decir, ya es una actividad más de un manager, ¿no? De un gerente en cuanto a su gestión de su fuerza de ventas, de sus objetivos de venta, etcétera, que también, por supuesto, se puede apoyar con tecnología.
Recordad que cuando McKinsey presenta allí la automatización, está sugiriendo que hay una automatización masiva, digamos, es decir, hay una sustitución del empleado, ¿no? Y en ese sentido, pues, tampoco esperaríamos que haya una sustitución masiva de empleados en ventas eh, en cuanto a la labor que tiene que hacer el empleado, ¿no? Sí, exacto, exacto. Sí, gracias, Nelson. Gracias. No sé si tenéis alguna pregunta más. Vale, veo además también que Patricia, que ha aprovechado también lógicamente a mandaros a través del chat también, por si quisierais, la inscripción al siguiente webinar que os habíamos comentado de Acelerando la transformación digital en el seguro, de este programa que os adelantaba, también os comentaba un poquito Osvaldo. Sí. Pues también, bueno, los contactos, que ya lo habéis visto ahí, son para contactar, que es Diego Durán e Iñaki Calvo, y os han dejado un correo de Uniquemia y otro de Community of Insurance. Fenomenal. Pues yo creo que, bueno, en principio no parece que haya ninguna cuestión más, Osvaldo. Entonces, de todos modos, de verdad, o sea, que al final un poquito el webinar era para, ¿no?, a modo de introducción, ¿no?, de este curso, pero quedamos a disposición para si tenéis cualquier duda o consulta, pues que podáis decirnos. Así que yo creo que, a ver... Gracias, María Eugenia. Mandan, sí, mandan felicitaciones también, o sea, que un poco las gracias, o sea, que sin más yo creo que paso un poquito pues a dar las gracias, bueno, por supuesto, Osvaldo como ponente, y de verdad a todos los que habéis sacado un poquito de tiempo esta tarde para estar aquí, o sea, que os agradecemos enormemente que desde distintos puntos del mundo os hayáis conectado, y esperamos, porque la verdad es que esto, pues como bien también ha comentado Osvaldo, va a ser algo que, bueno, pues que no ha hecho más que empezar, y que iremos poquito a poco anunciando y compartiendo con todos vosotros pues este contenido, que creo es muy interesante, y animándoos incluso, pues eso, a que podáis incluso preguntarnos o compartir o alguna reflexión, que muchas veces no hace falta que sea una pregunta, sino que también podéis compartir alguna reflexión. Así que sin más, pues os doy las gracias a todos y os esperamos en próximas actividades. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Venga, hasta luego. Gracias.